Shalom, queridos codritos, aquí Rafael, su siervo nuevamente, y decíamos en el audio previo que acabamos de grabar que el hombre dice, o Yahweh dice, que por falta de conocimiento, de sabiduría perece mi pueblo. ¿Quién dice eso? Yo lo acabo de decir, soy un hombre, pero no procedió de mí porque yo soy un mentiroso potencial, soy un ser humano. Y ninguna verdad puede salir de la mentira. Lo digo porque estoy repitiendo lo que Yahweh, el que no miente, y su hijo, el que no mienten, dijeron. Ellos fueron los que dijeron esto y yo lo estoy repitiendo porque lo creo. Porque yo no me quiero hacer mentiroso, yo me quiero purificar por la palabra que ellos emitieron. Esa palabra pura e inadulterada que tienen los que no mientan y que nos la dan como regalo a nosotros, los que queremos vivir por ella, en vez de seguir viviendo por palabra de hombres, doctrinas falsas, doctrinas mezcladas, mentira mezclada con verdad, y perdernos. Porque esa mentira, esa palabra de hombres mezclada, hecha de mezcla de verdad con mentira, no salva. Esa no es la que Yahweh dijo, por falta de conocimiento mi pueblo perece. No es por falta de conocimiento de la palabra de hombres, queridos codritos. Es por falta de conocimiento de la palabra suya. Por eso la doctrina dice también que la fe, la correcta, la fe que salva, viene por el oír la palabra de Yahweh, no a mentirosos con sus propias palabras, de sus propias iglesias, de sus propias bocas, de sus propias mentecitas humanas mentirosas. Y eso es lo que están haciendo la gran mayoría de los llamados que no son escogidos. Si usted es un siervo o una sierva escogida, queridos codritos, usted va a reconsiderar esto y va a seguir escuchando este video, que le faltan como un minutito nada más. Siempre mis minutos son como de 10. Y usted va a considerar lo dicho aquí porque viene de la palabra del Padre. Fíjense, hay dos razones. Yahweh dice que por falta de conocimiento o de sabiduría, de la sabiduría suya, de la sabiduría de lo alto, de la sabiduría que Él nos mandó a nosotros a través de su Hijo, la sabiduría que salva, se pierde el pueblo. Si no tenemos la sabiduría que salva, que es la que es 100% pura y verdad, no nos salvamos, nos perdemos, porque el hombre es el que miente para que el hombre no se salve. Y no sabe ni lo que está haciendo cuando hace eso, en algunos casos, en otros casos sí. Porque las dos razones primordiales por las cuales el ser humano no está de acuerdo con Yahweh, el ser humano que discrepa, el ser humano que no ha conocido a su Hijo, que es la verdad, ese ser humano que no sigue a Yahshua al 100%, que se cree estar siguiendo a Yahshua, siguiendo a hombres romanos o rabinos, ese hombre tiene dos razones principales por las cuales no sigue la verdad del Padre ni del Hijo. La número uno es porque no la sabe. No sabe la verdad, querido codritos. No sabe nada de esto que hemos dicho, que la verdad por la cual que hay que vivir es la del Padre y la del Hijo. No sabe que hay una diferencia entre la verdad del Hijo, que es 100% pura e inadulterada, y la verdad de los rabinos o de los romanos. No lo sabe, se cree que es la misma. Se cree que es la misma verdad y que da igual vivir por verdad de bocas de judíos o de bocas de romanos, dependiendo ya cada cual con el engaño que tenga, que vivir por la palabra, la verdad que está en las Escrituras, por la cual no viven romanos ni judíos, queridos codritos. Pero no lo sabe. Entonces, una de las razones por las cuales estas personas no viven por la verdad de Yahshua es por ignorancia, porque no saben que la verdad que ellos están creyendo y siguiendo no es la verdad de Yahshua, no es la verdad original, no es la verdad dada por Moisés al pueblo. Entonces ustedes oyen expresiones como que vamos a la Torah, vamos a las sendas antiguas, vamos a la verdad, de vuelta a la Torah, hagamos Teshuvah es retorno a la verdad. Arrepintámonos de haber estado creyendo mentiras y vayamos a la verdad. ¿Y qué hacen? Van a la verdad por medio de rabinos.
Antes era por medio de romanos, o de padres o de curas. Ustedes no saben lo que están haciendo, no saben lo que es la verdad y de dónde viene, y por eso tantos aseguran que la verdad por la cual ellos viven hoy, o la verdad por la cual los rabinos vivían en el primer siglo, hace 2000 años, ellos no saben por qué esa verdad, esa religión judeo-rabínica del primer siglo, no era la misma fe, no estaba en la misma verdad, no estaba cimentada en lo mismo que lo que quería el pueblo de Moisés cuando salió del desierto, cuando se le entregó la ley originalmente. No saben. Entonces, por ignorancia, no van a las raíces hebreas originales, a la fe original, porque asumen que los judíos tienen la fe original, o los romanos tienen la fe original, y se quedan en iglesias romanas y en Quejilot, o sinagogas judías, por ignorancia. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual el hombre discrepa con Yahweh y no se mueve de donde está engañado en alguna religión de la Gran Babilonia y sale de Babilonia a la verdad de Yahshua, de Yahweh, la que está en las escrituras, la que no siguen rabinos ni romanos, la que siguen los discípulos de Yahshua, los verdaderos creyentes de Yahweh. La segunda razón por la cual esta gente discrepa, porque hay gente de dos tipos de error por la cual discrepa con la verdad de Yahweh. La primera cosa es por ignorancia, ya lo dijimos. La segunda, por rebelión, porque sí lo saben, porque sí saben que la verdad de Yahshua es la verdad al 100%, la pura, la original, y la que está basada en el conocimiento y en la verdad revelada al pueblo por Moisés originalmente, aún magnificada por Yahshua, llevada a su grado superlativo, cumplida a la perfección por Yahshua. Lo saben, pero no quieren vivir por ella. Eso es peor pecado que el pecado de ignorancia, porque mejor les hubiera sido no haber conocido la verdad que conocerla y haberla rechazado. Entonces hay unos que conocen la verdad y no la quieren seguir porque no les da la gana, porque no tienen el espíritu de Yahweh para poderse acoplar y someter a la enseñanza que es por el espíritu de Yahweh. Tienen espíritus del mundo, espíritus de demonios, y no se quieren someter al espíritu de Yahweh porque no son compatibles, no son de ese mismo espíritu, y son rebeldes hacia lo del espíritu de Yahweh, son rebeldes hacia la verdad y son rebeldes hacia el Padre y hacia su Hijo. Entonces esa es la segunda razón por la cual hay personas que discrepan con las enseñanzas de Yahshua, de los apóstoles, de los discípulos que está en la Torá, lo del Berit Hadashah, las enseñanzas que nosotros seguimos. Y por ejemplo, pues empiezan el año sagrado del calendario Kodesh de Yahweh con la conjunción en lugar de con la primera creciente. Algunos hacen eso. ¿Y por qué hacen eso? Pues por una de las razones que le acabamos de decir, por ignorancia, porque no saben que eso es un error, no saben que así no es que se observaban los meses, que no se empezaban con la conjunción, no lo saben y le empiezan con la conjunción. No saben que antiguamente los meses, y todavía para los que somos de Yahshua y de su pueblo y de su fe y de su verdad, los empezamos así con la primera creciente lunar. Ellos no lo saben. Y hay otros que lo saben, pero son rebeldes y no lo quieren enseñar, lo ocultan, detienen la verdad con injusticia para que nadie se salve. Eso quisieran ellos, porque son espíritus de demonios metidos en personas que saben que no se van a salvar y que andan por ahí buscando a quien devorar como leones rugientes para arrastrarlos con ellos hacia el lago de fuego también, a los que puedan engañar, que resulten infieles. Entonces nos tenemos que sentar nosotros como creyentes, como llamados, como seguidores, porque hay muchos llamados y tenemos que saber si somos escogidos. Nos tenemos que sentar a meditar si somos de los ignorantes
o si somos de los rebeldes, ¿por qué no queremos obedecer? Pues empecemos porque seamos ignorantes, ¿verdad? Y tomemos otra vez el ejemplo de los que empiezan el año de Yahweh, el año sagrado, el 1 de Abib, con la conjunción lunar, la luna oscura, la luna que no se ve. Digamos que lo hacen por ignorancia. Pues entonces lo hacen porque no saben que así no era. ¿Y cómo ellos se creen que así era? Porque están siguiendo a unos que dicen que así es y que así era. Y entonces le tienen que preguntar a los historiadores, o le tienen que ellos saben, perdón, pero los rabinos son rebeldes, saben. Ese es el pecado de Judá y su religión gran rameril. Son rebeldes porque conocieron al amo y lo rechazaron. Y su descendencia es igual, dijo Yahshua. Sin embargo, la paciencia de Yahweh es larga y Él es compasivo hasta el fin, porque es su pueblo escogido, caído sí, según la carne sí, no está en Mashiach sí, pero está dando tiempo para que se arrepienta y se salven, y tienen hasta el final de la gran tribulación. Pero ustedes que no tienen ese bloqueo mental, que no tienen ese velo puesto sobre sus cabezas, que no se les impide ver, y que tienen acceso a Yahshua y creen en Él, ¿por qué seguir a rabinos y a doctrinas de personas así que no creen en Él y que no están en Él? Porque no lo están siguiendo a Él, están siguiendo enseñanzas diferentes a las que seguía el amo. Están empezando el calendario, el mes primero del calendario Kodesh de Yahweh, que se llama Abib, o en babilonio Nisan, con la conjunción, con la luna que no se ve, cuando se empezaba con la primera creciente. ¿Por qué? Pues ya dijimos, tal vez por ignorantes. Vamos a darle el beneficio de la duda, vamos a decir que son rebeldes, pero sabemos que son rebeldes. Ahora les voy a decir por qué. Y es peor seguir a rebeldes que a ignorantes, queridos corderitos. Los rabinos que hoy, 2000 años después de Yahshua, siguen el calendario, tienen un calendario que empiezan los meses con las conjunciones, admiten que en el primer siglo los meses no empezaban con las conjunciones. Ustedes lo sabían. Ustedes sabían eso. Ustedes están ignorantes a ese hecho. Ustedes saben que los rabinos de la actualidad dicen ser los modernos descendientes de los antiguos fariseos del tiempo de Yahshua. Sí, aquellos que peleaban continuamente con Yahshua, aquellos que le contradecían, que Yahshua decía que su padre del diablo, que tienen espíritus de demonios, que por eso no le entendían nada de lo que él decía. Esos. Ustedes saben, queridos codritos, que esos rabinos de hoy en día, que son los que enseñan a guardar el calendario y a empezar los meses con las conjunciones en vez de con las primeras crecientes como se hacía para tiempos de Yahshua, ustedes saben que ellos, además de que admiten que para tiempos de Yahshua eso no era así, sino que se empezaban los meses con las primeras crecientes, ustedes saben que ellos también dicen que para tiempos de Moshe tampoco los meses empezaban con las conjunciones, sino con las primeras crecientes también. O sea, que quiere decir que cuando vino Yahshua, el calendario dado a través de Moisés, fue dado desde la antigüedad, pero se dio oficialmente, de forma escrita oficial al pueblo escogido por medio de Moisés. Él escribió todo Génesis, donde está todo eso antiguo dado al hombre por la palabra de Yahweh. Ahora se escribió en papiros y en piedras se puso por escrito de manera oficial como pacto. Ustedes saben, queridos codritos, que ese calendario que se guardaba para tiempos de Moisés, de toda la travesía del pueblo de Israel por el desierto, después de haber salido de Egipto, y después de que entraron a la tierra prometida por mano de Moisés, por medio de Moisés, por mano de Yahweh, pero por medio de Josué, perdón. Ustedes saben que se observaba también el calendario original, el mismo que se siguió observando para tiempos de Yahshua, y que los meses empezaban con las primeras crecientes lunares y no con las conjunciones, no con la luna oscura,
Por eso hoy los que enseñados por rabinos, los rabinos y los enseñados por rabinos también guardan los días santos de 1 a 2 días antes que nosotros y que el resto que siga a Yahweh y a Yahshua, porque seguimos a Moisés y seguimos a Yahshua, que siguió perfectamente a Moisés hace 2000 años. Y ellos saben y lo admiten que el calendario actual rabínico, que es muy parecido al original, no es igual. Ellos admiten que después del primer siglo y de la revuelta romana, en el año 70 y sucesivamente, por estar en la diáspora, el calendario fue cambiado, el calendario fue alterado, y una de las alteraciones que sufrió fue cambiar el inicio de los meses, de empezarlo con la primera creciente lunar, empezarlo con la conjunción lunar, con la luna que no se ve, con la luna oscura. Y esa ocurre de 1 a 2 días antes de que ocurra la primera creciente, que sí se ve. Por eso ellos empiezan el calendario todos los meses, y los días del mes todos están 1 o 2 días antes, pautados 1 o 2 días antes de lo que realmente ocurren. Cuando ellos llaman un día de Abib, el 11 de Abib, es realmente el 12 o el 13 de Abib. Perdón, cuando ellos llaman un día el 10 de Abib, por ejemplo, es realmente el 9 o el 8 de Abib para los que empezamos el calendario con la primera creciente, que empieza 1 o 2 días más tarde. Entonces ahí tienen un caso de rebeldes, de que sí saben que se alteró el calendario. Los antiguos rabinos y Hillel lo alteró para que empezasen los meses con las conjunciones lunares. Ellos lo admiten. Pregúntenle. Ellos lo saben y se lo pueden decir. Rabinos de verdad, no rabinos de pacotilla, no judíos ni de esos de evangélicos disfrazados de judíos. Esos que saben. Están siguiendo a cualquier cosa, a cualquier rabino lo que diga en vez de a Yahshua. Esos no saben nada. Ustedes pregunten a los que saben, a los que dicen que son los modernos descendientes hoy de los antiguos fariseos del tiempo de Yahshua. Pregúntenle a rabinos de Jerusalén que hablan hebreo, que son hebreos que no hablan español ni hablan inglés. Pregúntenle a rabinos ashkenazi, de esos que se regresaron a Israel. Pregúntenle a ortodoxos, a los más estrictos, si el calendario que está en vigor hoy, en vigencia hoy, es igual que el calendario de hace 2000 años. No le mencionen a cuando vivía Yahshua, porque ellos no creen en Yahshua. Solo díganle de hace 2000 años, de antes de que fueran invadidos por los romanos, ustedes los judíos en Jerusalén. Háganle esa pregunta a sus rabinos verdaderos judíos en la carne. A esos que siguen enseñanzas de rabinos y a esos que siguen y empiezan los primeros de mes con la conjunción. Pregúntenle, ¿era así como ustedes hacen para hace 2000 años, previo a la diáspora y a la invasión de los romanos de Jerusalén? ¿O ha habido algún cambio? No, lo van a contestar enseguida. No, claro que no es el mismo calendario. No es el mismo. Pero ¿y por qué, señor rabino? Pues porque los romanos nos llevaron a la diáspora y tuvimos que hacer cambios al calendario, pues para que todos los judíos en todo el mundo celebraran las fiestas y celebraran el principio de todos los meses y celebraran todo en el mismo día. Y al rabino Hillel se le ocurrió hacer un calendario con las conjunciones y cambiarlo de empezar los meses con las primeras crecientes. Pero eso no está autorizado por Yahweh en las escrituras. Moisés no autorizó a ningún rabino, ni ningún judío, ni ningún hombre a alterar el calendario, ni a alterar nada de la ley. ¿Dónde está eso en la Torah? ¿Dónde está eso? Eso no está en la Torah, eso está en el Talmud y en libros de inspiración humana, en libros de judíos mentirosos. Y si yo fuera un judío y escribiría eso, sería otro judío mentiroso. Y si me lo creo, soy un judío mentiroso que me mintieron y me lo engañé, estoy engañando a otros repitiéndolo. ¿Ven? Porque así es que se da la dinámica entre los mentirosos.
Y hay unos que saben lo que es la verdad, pero no se lo dicen a los que no lo saben, para que no salgan del engaño que ellos están practicando y promoviendo. Y ustedes tienen que abrir sus ojos y pensar por ustedes mismos. Si ustedes están siguiendo al Mashiach o están siguiendo a hombres cuando siguen a hombres, lo más seguro que sí que están siguiendo a hombres y no al Mashiach, ni a Moisés. Aunque digan, yo sigo a Moisés, yo sigo a Mashiach. No lo están, hagan una o dos preguntas y ustedes se darán cuenta que ellos realmente no siguen al Mashiach ni siguen a Moisés. Lo dijo Yahshua, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Hagan según les dicen, les leen de la Torá que dice Moisés, pero no hagan conforme ellos hacen, no hagan igual que ellos hacen, porque ellos dicen bien, dicen lo que dice la Escritura, dicen lo que dice la Torá, dicen lo que dice Moisés, pero hacen diferente a como dice la Torá, como dice la Escritura, como dice Moisés. Ven, queridos corderitos. Y ahí se dan cuenta, como Pablo, hemos estado siguiendo a hombres religiosos de mucho tiempo, de mucho poder, rabínicos, pero mentirosos, que no están siguiendo la verdad de Yahweh nada. Y aquí un hombre, Yahshua, su hijo, que se me presentó con un destello de luz que me tumbó de mi caballo cuando iba para Damasco y me dijo, ¿por qué me persigues o por qué no me sigues a mí? Y te me vas en contra, Pablo. Y me di cuenta que ese, el Mashiach, el hijo, fue el que me habló, y que ese sí sigue a Yahshua, a Moisés, y ese sí obedece a Yahweh. Y esto a medias, mitad y mitad. Y una mentira a medias es una verdad completa, queridos corderitos. No podemos vivir por verdades a medias. Entiendan. Entonces, cuando ustedes oigan esto, si ustedes ignoraban el hecho de que en el primer siglo y para tiempos de Moisés el calendario no era con la conjunción, sino que era con la primera creciente, como es hasta hoy, para los que siguen fielmente a Yahweh y a Moisés. Y ustedes se dan cuenta de eso porque le preguntan a rabinos, buscan en la historia, buscan en el Talmud, buscan cuándo se cambió. Y ustedes insisten en seguir el mes con la conjunción. Entonces ustedes pasan de ignorantes a rebeldes. Es peor su pecado. Ahora ustedes no tienen excusa ante Yahshua de que ustedes eran ignorantes y no sabían, porque ustedes indagaron, oyeron este audio, preguntaron a rabinos, les confirmaron, los mismos rabinos, somos mentirosos, lo cambiamos. Para tiempos de Moisés y de Yahshua no era así, para el primer siglo no era así, porque Gilel en el tercer y en el cuarto siglo lo cambió. Y ustedes siguen aferrados a esa mentira por la cual están viviendo esos rabinos para no seguir a Yahshua y seguir a rabinos. Su pecado es de rebelión, se han vuelto rebeldes como esos padres religiosos suyos que lo están enseñando, son hijos del demonio. Y se tienen que arrepentir. Pero Yahshua perdona rebeliones, ¿saben? Excepto que llega la cuarta rebelión nada más y de ahí para adelante no perdona. Y el pecado de rebelión tiene una duración más corta que los pecados de ignorancia. Los pecados de ignorancia los perdona siempre por su misericordia. Pero el pecado de rebelión, miren lo que dice aquí en 1 de Samuel 15:23. Porque la rebelión es pecado semejante al de hechicería, e iniquidad e idolatría, el quebrantar la palabra de Yahweh, el torcerla y decir, aquí dice tal cosa, pero lo voy a hacer diferente. Me da la gana de no obedecerlo como está escrito. Eso dicen los rabinos. Se sientan en la cátedra de Moisés y dicen, Moisés dice así, pero no me da la gana de hacerlo como Moisés. Lo voy a leer como Moisés, pero lo voy a hacer a mi estilo. Al estilo esenio, los esenios, sí, los ortodoxos, los caraítas no seguían mucho a rabinos, pero también sus padres los influían. Estaban contaminados. Los caraítas no eran el pueblo kadosh de Yahweh para el primer siglo, ni todavía hoy lo son. Los que son el pueblo de Yahshua se llaman la asamblea, la quejilá del nuevo pacto de Israel, de los Kodeshim en Yahshua. Esos son. El mismo Israel
que ha decidido salir de Babilonia, ese Israel caído, de los de Judá y de los de Efraín, que Yahshua los llama, porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos, que Yahshua los llama porque los tiene escogidos para salvación y los saca de Babilonia, de esos enredos y esas musarañas de esas religiones grecorromanas y judeofarisaicas que son parte de la gran Babilonia, y los purifica con su palabra y terminan igual que Moisés, obedeciendo la Torah tal cual fue dada originalmente por Yahweh, excepto que mejor, porque Moisés no superó a Yahshua en fidelidad. Moisés fue siervo, pero el hijo fue hijo, queridos codritos. Moisés fue siervo sobre la casa de Yahweh, pero Yahshua es hijo, y el único, y el primogénito, y el que tiene la herencia, y el que nos la va a repartir, si nosotros le seguimos a él. Si ustedes quieren seguir a rabinos por encima de Yahshua, o quieren seguir a grecorromanos por encima de Yahshua, cuando venga Yahshua, les va a cerrar la puerta en la cara y les va a decir, vayan a donde sus líderes rabinos y a donde sus líderes grecorromanos, a que les dé herencia y les reparta algo y les dé vida eterna, porque yo no, porque a mí no me siguieron, yo no los conozco. Shalom, queridos codritos. Ustedes, pues, soporten este jamaquión espiritual que les estamos dando y despierten, abran sus ojos, porque esta es la realidad. Se está perdiendo el pueblo por falta de sabiduría, pero de la sabiduría de Yahweh y de Yahshua, que es la 100% pura, la única que vale. La demás es como basura para el amo y para su padre Yahweh. Sabiduría de hombre no vale nada, por más religiosos, por más lindo que se viste el Papa, por más lindo que se vistan los rabinos, no vale nada lo que dicen. La palabra la tiene el Hijo, tanto así que dice, yo soy la palabra. El que lo quiera creer, que lo crea y lo obedezca. Y el que se quiera rebelar contra él, se atenga a las consecuencias, queridos colegas. Que Yahweh los ilumine a todos y los bendiga. Y les haga mansos y tiemblen ante su palabra y no la palabra de hombres, que están temblando mucho por lo que diga el rabino, diga el Papa, por miedo a que los persigan. Es por cobardes que algunos están siguiendo a rabinos y a romanos, para que no los persigan. Y saben que va a haber una persecución que los va a incluir a todos ellos también. Shalom, shalom, queridos codritos.